Vamos, hermanos, a leer el Salmo 51, versículos del 1 al 10. Voy a iniciar yo con el 1, ustedes con el 2 y juntos terminamos el 10. Y la palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Pueden? Así nos quedamos de pie, hermanos. ¿No se sienten? Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. De pie. Y después del tiempo de alabanza, hermana Carmen nos ayuda a hacer la oración para el mensaje y le damos el tiempo al pastor. Después de la alabanza, la oración y el mensaje. Gracias. Muy bien, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Este himno es el número 20, un himno muy conocido. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al ver tu voz, en los potentes
1996. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si antes sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Pueden tomar sus lugares. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí en tu santo templo, Padre. Y gracias por los cantos, por la lectura de tu palabra, Señor. Y ahora te pido que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que a través de nuestro pastor tú nos traes en este día, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, igualmente a los que por alguna razón no nos vemos aquí. Sé con cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este momento. Y hay un versículo que tal vez algunos de ustedes conozcan o algunos de ustedes conozcan. Este versículo se encuentra en Proverbios 28:13 y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero ponerlos a pensar un ratito en la Biblia, ¿qué personajes dijeron esta frase? He pecado. ¿Se acuerdan de alguno? David, muy bien. David fue uno de estos personajes que dijo:
he pecado. ¿Alguien recuerda algún otro? El hijo pródigo, muy bien. Allí él dice, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, hermanos, entonces vamos a analizar la vida de algunos personajes sobre su pecado y cómo reaccionaron ante el pecado, y para nosotros analizar nuestra vida y que sea Dios quien confronte nuestro pecado y lo confesemos pidiendo perdón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el privilegio nuevamente de meditar en tu palabra y adorarte juntos como iglesia. Pedimos tu ayuda y bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a desarrollar hoy se llama confesión de pecado. Y este himno que cantábamos nos habla de ese aspecto. Entonces vamos a ver 4 personajes, porque en uno de ellos es el pueblo de Israel. Pero hay más personajes en la Biblia en los cuales podemos encontrar esa frase, he pecado, o derivados de esa frase. Y vamos a iniciar con David. Confesión de pecado de David. Y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ahí es donde encontramos esas palabras de David. Segundo libro de Samuel 12, versículo 13. Dice ahí, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta palabra remitido quiere decir enviar lejos. Y cuando Dios perdona, ¿a dónde envía nuestros pecados? Al fondo del mar. Bueno, dice Natán, no vas a morir, has sido perdonado, Dios ha enviado lejos tus pecados, pero tiene consecuencias del pecado de David. Bueno, vamos a ver el contexto de este pasaje. Ven con nosotros a Natán, profeta o mensajero que envía a Dios para ir a confrontar a David con respecto a su pecado. Él es el mensajero, él es el profeta, o vamos a decir, él es el pastor en algún momento dado, el que va con alguien y tiene que confrontarlo. No son trabajos muy fáciles ni agradables que hacer. Imagínense a Natán, ¿cómo voy a ir con el rey David, con el monarca, para ir a confrontarlo? Pero Dios lo estaba enviando, y nosotros podemos ver la estrategia que él usa. Él usa una parábola y él le dice, mira, había 2 hombres, uno era rico, él tenía vacas, ovejas, y había otro hombre pobre que solamente tenía una oveja. Esta oveja la tenían mimada, dormía con el dueño, comía de su plato y era única, y la trataban como a una hija. Entonces llega una visita al hombre rico, y ese hombre rico, en vez de matar una de sus vacas, una de sus ovejas, va y toma la oveja del hombre pobre y mata a esta oveja para atender a su visita. Y es ahí donde reacciona David enojado. Y dice, ese hombre que hizo eso debe morir y debe pagar 4 tantos por esa oveja que mató. Y es ahí donde entra Natán y le dice, tú eres aquel hombre, le dice a David. Y ahí nosotros podemos ver, después Natán le empieza a decir lo que David había hecho, y le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová para hacer lo malo
delante de sus ojos o delante de él. Porque David, ¿se acuerdan que había hecho? Había cometido adulterio con Betsabé y había mandado matar a Urías, su esposo. Y esos pecados Dios los perdonó, pero las consecuencias vinieron. Y ahí se las menciona entonces Natán. Y cuando Natán le relata todo eso, es cuando David dice: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y hay dos salmos que escribió David que son de confesión. Uno es el Salmo 32. Uno de estos versículos dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Y dije: voy a confesarle a Dios mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, versículos 2 al 4. Pero también escribió el Salmo 51, donde leímos hace un rato estos versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado. Entonces David hace esa confesión. Ahí tenemos nosotros la confesión de pecado de David. El segundo personaje que vamos a ver es el de Faraón. ¿Recuerdan de Faraón? Vamos a ir a Éxodo capítulo 9, versículo 27. Éxodo 9, versículo 27. Dice ese versículo: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ahí está diciendo Faraón: he pecado. También en capítulo 10, versículo 16, dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Versículo 17: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Vemos nosotros esas palabras también en Faraón: he pecado contra Jehová, he pecado contra ustedes. Pero era sincera su confesión. No. ¿Qué quería él? No sufrir las plagas. Porque en cuanto Moisés oraba y Dios quitaba la plaga, ¿qué hacía? Seguía lo mismo, seguía endurecido. Pero Moisés ora. Ahora, hay gente así que nosotros conozcamos. Uno dice: parece que ya ablandó su corazón y pide oración, pero en cuanto pasa aquella situación difícil, siguen siendo igual. Pero usted ora por ellos y yo oro por ellos. Y Moisés oraba por la petición de Faraón, pero Faraón seguía en la misma situación y así murió endurecido. Pero vemos nosotros una confesión, pero que no era sincera con Dios. También tenemos a Saúl. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24 y versículo 30. Dice de esta manera: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ahí dice Saúl, yo he pecado, pero Saúl no es sincera esa confesión que hace, porque nosotros nos podemos dar cuenta que le echa la culpa al pueblo de sus acciones. Ahora vayamos al capítulo 26, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21. Nuevamente Saúl dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy ante tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. O sea, Saúl dice, he pecado, pero ¿le creyó Samuel? ¿Le creyó David? Dice el versículo 25 del mismo libro, del primer libro de Samuel 26, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Qué dijo David? No voy a con él, mejor cada quien por su lado, porque David no creía. ¿Y qué dice el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo 27? David dijo, si yo sigo así, tarde o temprano Saúl me va a matar. Entonces él se va con el rey de Gad. Y cuando Saúl se da cuenta de eso, dice, ya no lo buscó más. No era sincero Saúl en esas palabras de pecado. Y del pueblo de Israel podemos ver en Jueces 10, Jueces capítulo 10. Voy a leer el versículo 10 y el versículo 15. Jueces 10 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y si leemos el contexto de estas palabras del pueblo, veamos qué le dice Dios a este pueblo. Versículos 11 al 14. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Por eso las palabras del pueblo en el versículo 15 dicen, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Dios dice, ustedes no han entendido, yo los he librado una y otra vez, pero ustedes no han entendido, así es que ya no los voy a librar. Clamen a esos dioses que han servido, que ellos los libren. Por eso dice el pueblo, haz lo que quieras con nosotros, pero no nos dejes así, líbranos. El pueblo de Israel había ofendido al Señor. Y primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, dice, primer libro de Samuel 12, 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Como condicionando a Dios, mira,
líbranos y te vamos a servir. ¿Y nosotros lo hacemos? Líbranos, Señor, y te vamos a servir. Pero no estamos nosotros para condicionar a Dios. Debemos de servirle no porque Él va a hacer, nosotros le vamos a servir, porque ya ha hecho mucho el Señor por nosotros. Y por último, confesión de pecado del hijo perdido, conocido más bien como el pródigo. Lucas 15:21. Lucas 15:21. Ahí nosotros vemos las palabras de confesión de este hijo. 21 dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado. Nuevamente esa frase. Y hay más personajes que han dicho: he pecado o hemos pecado. Si ustedes leen Nehemías, también dice: hemos pecado. Si van al libro de Daniel, también dice: hemos pecado, nos hemos rebelado, no hemos obedecido, hemos sido rebeldes. Y hay otros personajes que podemos encontrar que dijeron: he pecado. Pero yo quiero terminar con este del hijo pródigo. Bien, vamos a ver nosotros el contexto de este versículo que encontramos en los versículos del 12 al 20. Eran dos hijos, el menor de ellos es el que pide la herencia y no espera que su padre se muera para que le dé la herencia, y él junta todo y se va lejos y malgasta todo su dinero, y cuando malgasta todo su dinero tiene que buscar trabajo, y el trabajo que le dan era cuidar cerdos. Pero era tanta la necesidad de él que él quería comer de lo que le daban a los cerdos, pero ni eso podía comer. Y ahí es donde entra la reflexión en la vida de este hombre. Versículo 17, reconoce su condición y dice, volviendo en sí, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, él está diciendo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo puedo tener una vida mejor, pero reconoció dónde estaba. En la casa de mi padre tienen alimento de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero hay algunos que solamente se quedan allí, reconocen su condición, pero vemos nosotros en él pensó qué hacer. Versículos 18 y 19. Cuando él se vio en esa condición, él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él dijo lo que va a hacer, pero no solamente se quedó allí, sino que lo hizo. Vemos nosotros versículo 20. Él entonces lleva a cabo lo que había pensado al reconocer su situación. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Piensen en esa acción, el padre esperando a su hijo, y tal vez todos los días miraba hacia dónde se había ido, y tal vez un día verlo regresar. Y dice que cuando él voltea
y ve a su hijo, fue movido a misericordia y no esperó a que el hijo llegara hasta él, sino que el padre se levanta, corre hacia él, se echa sobre su cuello y lo besa. Imaginemos nosotros esa escena, esa imagen. Un padre que no había visto por tanto tiempo a su hijo y luego lo ve regresar y corre hacia él y lo abraza y lo besa. Y el hijo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo deja continuar, sino que dice: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle calzado en sus pies, pónganle anillo en su dedo, maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque este hijo que estaba perdido es hallado, que había muerto y ha revivido. Y comenzaron a regocijarse. Y ahí nosotros podemos ver esa confesión de pecado de este hombre, ese encuentro con su padre, una emoción. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este hijo venía así, contrito, humillado, irreconocible, porque lo tuvieron que vestir, ponerle calzado, tal vez muy delgado, pero con ese amor del Padre para recibirlo. Dios siempre está listo para recibir a aquel que va con un corazón contrito y humillado, aquel que le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos bien ante Dios o hay pecado? ¿Cómo vamos a ir? Como lo hizo David, como lo hizo este hijo pródigo, así debemos de ir nosotros. Bueno, pensemos, hermanos, y ahí en el fondo de su corazón, si necesita arreglar algo con Dios, y que Dios nos ayude a disfrutar de su presencia y de ese gozo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Y tú eres el que trabajas en nuestro corazón para llevarnos a esa contrición y poder disfrutar de tu perdón cuando reconocemos que hemos pecado contra ti. Pero como nos dice Proverbios, mas el que los confiesa y se aparta, no solamente es decir he pecado, sino cambiar nuestra vida con tu ayuda. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas, y ayúdanos a estar siempre bien contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de